Cuando abrí la puerta de casa ese jueves a las 4 de la tarde, lo último que esperaba era encontrar a un desconocido sentado en mi sofá. No llevaba uniforme de fontanero, ni traje de comercial. Iba vestido con un polo ajustado, zapatillas caras y una sonrisa demasiado cómoda para alguien que no pagaba la hipoteca. ¿Y tú quién coño eres? Le solté sin pensarlo, con las llaves aún en la mano. El tipo, con toda la tranquilidad del mundo, giró la cabeza hacia la cocina y gritó. Cariño, ha llegado tu marido. Cariño. Esa palabra me pegó más fuerte que un puñetazo. Escuché cómo se detenía el ruido del grifo. 1 segundo. 2. Y entonces apareció ella, Marta. Con el pelo mojado, sin maquillaje, y esa cara pálida como si acabara de ver un fantasma. Yo, supongo. Javi, dijo, apenas un susurro. ¿Me vas a explicar qué coño está pasando aquí? Seguí, sin moverme del umbral. El tipo se levantó del sofá con una calma que me hizo hervir la sangre. Alto, moreno, unos 10 años más joven que yo, y con esa actitud de quien no tiene nada que perder. Me ofreció la mano. Luis. Encantado. Yo, no sabía que estabas al tanto, dijo, como si estuviésemos en una puta cena de empresa. No la acepté. En lugar de eso, miré a Marta. Y en sus ojos no vi culpa. Vi resignación. Como si ya lo hubiese ensayado todo en su cabeza, pero aún no supiera cómo empezar. En ese momento, no grité. No golpeé nada. Ni siquiera lloré. Simplemente me di la vuelta, cerré la puerta y bajé las escaleras. 4 pisos sin ascensor. Salí a la calle y no supe a dónde ir. Caminé sin rumbo durante 2 horas por Lavapiés, con una mezcla de rabia y vacío que no sabía dónde meter. Nunca me había sentido tan estúpido. Ni tan tranquilo. Era como si algo dentro de mí hubiese hecho clic, y ya no hubiera vuelta atrás. Me senté en un banco cerca de la plaza de Tirso, con el cuerpo aún tenso y la mente funcionando como si me hubieran encendido todos los interruptores al mismo tiempo. Había visto muchas cosas en mi vida, pero nada me había preparado para entrar a mi casa y encontrar a otro hombre instalado como si fuese el dueño. El sofá aún estaba caliente cuando lo dejó. Marta me había dicho que saldría más tarde del trabajo porque tenía una reunión, y eso fue lo último que escuché antes de salir esta mañana. No me había dado ninguna señal de alarma, ninguna actitud extraña, ninguna discusión reciente. Todo había parecido normal, lo que solo hacía que esto fuese todavía más jodido. No entendía cómo había podido organizar esa cita con tanta tranquilidad sabiendo que yo podía aparecer en cualquier momento. Estuve sentado casi 1 hora, sin saber si volver o si llamar a alguien. Pensé en escribirle a mi hermano, a mi mejor amigo, pero ¿qué coño les iba a decir? Hey, tío, acabo de encontrar a un tipo en mi casa llamando cariño a mi mujer. Parecía sacado de una serie barata, pero era la realidad. En lugar de eso, caminé de vuelta. No con intención de hablar, ni de arreglar nada, simplemente porque necesitaba entrar y ver qué más estaban dispuestos a decirme. Necesitaba ver si Marta aún tenía cara para justificar algo. Cuando llegué, el coche de Luis ya no estaba. Entré con las llaves como siempre y el silencio en el piso era tan normal que por un segundo pensé que había imaginado todo. Marta estaba en la cocina, con una copa de vino en la mano, apoyada en la encimera como si estuviera esperando a que yo volviera. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Me quité la chaqueta y la colgué en su sitio, después fui directo al salón y me senté en el mismo sitio donde ese tipo había estado sentado. Ella entró detrás de mí, sin mirar directamente. ¿Querías que me enterara así? Le pregunté, sin levantar la voz. No quería que te enteraras, Javier, respondió, y esa frase, tan directa y tan cobarde a la vez, me hizo apretar los puños.
¿Cuánto tiempo lleváis? Le solté, sin rodeos. Desde hace unos meses. Empezó sin querer. Se notaba que llevaba tiempo ensayando esa respuesta, pero no por eso dolía menos. ¿Sin querer? ¿Te tropezaste y caíste en su cama? No hagas eso, por favor. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te invite a cenar y le mande un mensaje de agradecimiento al tipo que se sienta en mi sofá? Marta se quedó callada. No por vergüenza, no por arrepentimiento, sino porque ya había tomado una decisión. No iba a intentar justificar lo injustificable, y eso me cabreó todavía más. Yo me esperaba mentiras, excusas, alguna historia estúpida, pero no esa actitud de ya pasó y punto. Era como si estuviera agotada de fingir y simplemente hubiera decidido tirar todo por la borda sin siquiera luchar. ¿Él sabe que estás casada? Pregunté, no porque me importara lo que él supiera, sino porque necesitaba ver si ella tenía algo de vergüenza. Claro que lo sabe. ¿Y le da igual? No es su problema. Y ahí lo dijo todo. No era su problema. Como si yo fuera una carga que ya no formaba parte de su vida. Me levanté y caminé hasta el dormitorio. Todo estaba en su sitio, como si nada hubiera pasado, pero ahora cada objeto me molestaba. El marco de fotos en la mesilla con una imagen de nosotros en San Sebastián, los libros que ella había dejado sobre su almohada, el pijama doblado encima del respaldo de la silla. Todo era normal, y eso me jodía más. Me giré hacia la puerta cuando la vi entrar. ¿Qué vas a hacer ahora? Me preguntó, sin tono de súplica, sin miedo. Eso depende de ti. ¿Te piensas quedar aquí con él? No va a venir más, respondió, como si eso arreglara algo. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Te aplaudo porque has decidido limitar tus visitas? Marta suspiró, y durante un segundo pareció a punto de llorar, pero se contuvo. Yo no me acerqué. No iba a consolarla. No después de esto. No fue solo sexo, dijo al final. No quiero mentirte. Me sentía sola, Javier. Hace meses que tú y yo ya no estamos bien. ¿Y esa es tu forma de arreglarlo? ¿Traerlo a nuestra casa? No lo planeé así. Pero pasó. Te juro que si me hubieses dicho que estabas mal, habríamos hecho algo. Terapia, espacio, lo que fuera. Pero esto es una puñalada por la espalda, y sin anestesia. Ella se sentó en la cama y se tapó la cara con las manos. Yo no me moví. No podía ni sentir lástima. Solo tenía rabia, una rabia tranquila pero helada, que me recorría entero. No era el grito lo que quería soltar. Era otra cosa. Algo más calculado. Algo que doliera tanto como esto. Me fui al salón, saqué una hoja en blanco y empecé a escribir. No sabía si iba a hacer una lista, una carta o un maldito manifiesto. Solo sabía que iba a dejarle claro que, a partir de ese momento, ya no tenía ningún derecho sobre mi paciencia, mi tiempo ni mi respeto. Dormí en el sofá. Ni me molesté en poner una manta ni en cambiarme de ropa. Quería que me doliera el cuerpo tanto como me dolía por dentro, porque al menos ese dolor se podía controlar. Marta no volvió a salir de la habitación. Cerró la puerta y no escuché ni un solo ruido hasta bien entrada la mañana. Cuando me levanté, la cafetera estaba encendida, pero no había café preparado. Esa indiferencia me dio más asco que si me hubiese gritado o intentado justificarse otra vez. Fui directo al baño, me lavé la cara y salí sin decir una palabra. Pasé el día en la calle, sin rumbo. Caminé por Sol, me senté en el Retiro, comí un bocadillo solo en un banco y después volví a casa justo antes de las 8. Lo hice por una razón, quería hablar, pero no como la noche anterior. Esta vez no iba a escuchar su versión. Esta vez iba a hablar yo.
Ella estaba sentada en la mesa del comedor, sin cenar, con el móvil delante, bloqueado. Cuando me vio entrar, se levantó como si hubiese estado ensayando el momento. No parecía arrepentida. Estaba seria, seca, esperando que yo dijera algo para reaccionar. Pero no iba a dejarle esa ventaja. Ahora sí vamos a hablar, le dije mientras dejaba las llaves en el mueble. Y no me interrumpas. Marta asintió, cruzó los brazos y se apoyó en la pared, como si se preparara para una reunión de trabajo. Me quedé de pie, sin quitarme la chaqueta. No te voy a preguntar por qué. Me da igual por qué. Lo que quiero saber es si piensas seguir aquí, si piensas seguir con él, o si te vas a ir hoy mismo. No estoy con él. Ya te lo dije, respondió, sin mirarme a los ojos. No estás con él porque yo aparecí antes de que te desnudaras, le contesté, y ahí sí levantó la vista. Eso no es justo. ¿Justo? ¿De verdad tienes la cara de hablarme de justicia después de meter a otro en mi casa? Javi, ya está. Ya lo sabes. No quiero seguir discutiendo. Pues yo sí. Porque lo que hiciste no es una tontería. No es un error. Es una traición con todas las letras, y no pienses que me voy a quedar callado porque tú estés cansada. Marta caminó hacia la cocina, sirvió un vaso de agua, se lo bebió de un trago y volvió. No dijo nada. Me miró con una mezcla de rabia y resignación, como si ya supiera que todo estaba acabado, pero aún quería tener el control del cierre. ¿Y ahora qué? ¿Vas a echarme de casa? No. No te voy a echar. Pero tampoco me voy a quedar aquí a vivir como si no hubiera pasado nada. Vamos a separarnos, legalmente. Y lo vamos a hacer en los próximos días. Así que empieza a buscarte un sitio o decide si tú quieres quedarte aquí. Me da igual quién se quede, pero no vamos a seguir compartiendo este espacio. ¿Tan fácil? ¿Después de 10 años te vas sin intentar arreglar nada? ¿Arreglar? No me jodas, Marta. Tú llevas meses con ese tío y ahora vienes a hablar de arreglar. No me diste la opción de arreglarlo cuando empezaste a verte con él, me quitaste la oportunidad de elegir. Ella se sentó, cruzó las piernas y empezó a tamborilear con los dedos en la mesa. No era culpa lo que tenía en la cara, era orgullo herido, como si se sintiera atacada por haberse dejado pillar. Vale, me equivoqué. Lo admito. Pero tú tampoco eres perfecto. Nunca dije que lo fuera. Pero al menos no invité a nadie a mi cama mientras tú trabajabas. ¿Y tú te crees que vivir contigo estos últimos 2 años ha sido fácil? Siempre estás a la defensiva, nunca te abres, siempre estás en tu mundo. Me cansé de hablar sola. Y tú te cansaste de ser honesta. Muy cómodo. No lo planeé, Javi. Pasó. Me sentí viva otra vez. Me sentí deseada. Tú hace meses que ni me tocas. Y tú hace meses que ni me miras como antes. ¿Qué esperabas? ¿Que siguiera tratando de acercarme a alguien que ya había decidido que no quería saber nada? Marta se levantó, y por un momento pensé que se iba a lanzar a decir algo realmente hiriente, pero solo suspiró. No voy a disculparme más. Lo hecho está. Pues entonces no esperes que yo lo olvide. No espero nada de ti. Perfecto. Porque tampoco pienso darte nada más. Nos quedamos en silencio. No había gritos. No había llanto. Solo 2 personas que habían cruzado un punto sin retorno. Cada palabra había sido un ladrillo más en la pared que nos separaba. Me fui a la habitación, saqué una maleta y empecé a meter ropa. No sabía si me iba a quedar en casa de mi hermano o en un hotel, pero esa noche no podía seguir bajo el mismo techo. Antes de salir, dejé las llaves del coche sobre la mesa. Ella las miró, pero no dijo nada. Te llamaré para organizar lo del piso, dije,
y esa fue la última frase que le dediqué ese día. Salí, cerré la puerta, bajé las escaleras sin mirar atrás. En la calle, el aire frío me golpeó la cara. No era libertad, pero al menos ya no era mentira. Me instalé temporalmente en casa de mi hermano mayor, Oscar, en su piso en Carabanchel. Era un sitio pequeño, apenas 2 habitaciones, pero suficiente para dormir y pensar. No quise contarle todos los detalles. Solo le dije que Marta me había sido infiel y que necesitaba unos días fuera de casa. Él no preguntó demasiado. Se limitó a decirme que me quedara el tiempo que necesitara. Me encerré en su habitación de invitados con el portátil, un cuaderno, y una idea que llevaba 2 días girando en mi cabeza sin parar. No se trataba de hacerme la víctima. Eso nunca fue lo mío. Pero tampoco iba a irme como un idiota mientras Marta seguía su vida como si nada. Algo tenía que hacer. Algo que la sacudiera. Algo que no pudiera olvidar. Sabía que el tipo, Luis, trabajaba en una cadena de gimnasios. Marta lo había mencionado meses atrás en una conversación que en ese momento no me pareció importante. Dijo que una compañera de su empresa salía con un entrenador joven que parecía modelo de colonia. En ese momento me pareció un comentario sin más, pero ahora tenía todo el sentido. Hice una búsqueda rápida en redes sociales. Lo encontré en Instagram en menos de 5 minutos. Su perfil estaba lleno de selfies en el gimnasio, frases motivadoras estúpidas y comentarios de mujeres con emojis de fuego. Todo muy típico. Pero había una publicación concreta que me interesó, una foto en la que aparecía en la recepción del centro con el logo bien visible detrás. Ahí lo tenía. Llamé al gimnasio haciéndome pasar por un posible cliente. Pregunté por los entrenamientos personalizados y fingí interés en las clases individuales. Pedí específicamente por Luis, diciendo que me lo habían recomendado. La recepcionista, amable y sin sospechar nada, me dio todos los detalles, horarios, tarifas, incluso me dijo que podía pasarme esa misma semana para una primera sesión gratuita. No me hacía falta nada más. Ya sabía dónde trabajaba, en qué turno, y que él no sospechaba de mí. Pasé los siguientes días recopilando todo lo que necesitaba. Revisé cuentas bancarias conjuntas, facturas, correos compartidos. Me aseguré de cambiar las contraseñas de todos los servicios donde yo figurara como administrador. Dejé de pagar automáticamente todo lo que cubría yo solo, la suscripción al coche eléctrico, el seguro del móvil de Marta, incluso la cuenta compartida de Spotify. Ella seguiría usando sus cosas sin notar nada hasta que las cancelaciones empezaran a acumularse. No era una venganza destructiva. Era quirúrgica. Fría. Que le hiciera notar lo que era vivir sin mí sin yo tener que levantar la voz. Después vino la parte más directa. Mandé un correo al director del gimnasio, desde una cuenta nueva, bajo un nombre falso. Adjunto, una serie de capturas de pantalla de mensajes que logré recuperar de una conversación de Marta con una amiga que aún tenía acceso compartido con su cuenta de Google, por pura negligencia suya. En esos mensajes, hablaban claramente del lío con el chaval del gym y de cómo se habían visto en casa mientras Javi estaba en el trabajo. Las capturas eran claras. Sin insultos, sin amenazas, sin dramas. Solo pruebas. En el mensaje, me limité a indicar que uno de sus empleados mantenía una relación extralaboral con una clienta casada, que había tenido lugar en el domicilio conyugal de dicha clienta sin consentimiento de su pareja, y que eso podía comprometer la imagen profesional del centro. Cerré el mensaje con un lo dejo a su criterio profesional y lo envié. No esperaba que lo despidieran. Tampoco me importaba. Solo quería meterle una piedra en el zapato, una que no pudiera quitarse fácilmente. Luego fui por el círculo más cercano de Marta. No amigos, no familia, no escándalo. Solo una persona, su jefe.
Alguien que valoraba mucho la imagen. Revisé en los correos de Marta que ella había sido quien había impulsado una campaña de reputación para su empresa en redes. Encontré un borrador guardado en Google Docs con todos los nombres del equipo. Vi que el jefe, un tal Alberto, tenía su número en la firma de un correo. Le mandé un mensaje por WhatsApp, también desde un número nuevo. Le dije que tenía información personal de uno de los miembros de su equipo que estaba afectando negativamente a la reputación de su empresa, que no pretendía extorsionarlo ni generar escándalo, pero que como afectado directamente, me parecía honesto ponerlo en su conocimiento. No incliné el mensaje hacia ningún lado. Solo le dejé ver que sabía más de lo que aparentaba. Pasaron 2 días y no obtuve respuesta de ninguno de los dos frentes. Pero no lo necesitaba. Las semillas estaban plantadas. Si algo había aprendido en la vida era que los efectos más duraderos no eran los que estallaban en la cara, sino los que se colaban en el sistema como un virus. Marta empezó a mandarme mensajes en tono neutro, sobre facturas, sobre el gato, sobre asuntos domésticos. Yo respondía con una palabra o dos, sin emoción. Quería que sintiera que ya no tenía acceso a mí, que yo era un extraño en su vida ahora. Al tercer día, me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz que escuché 3 horas después. Su voz temblaba un poco, como si ya hubiera empezado a notar que algo no iba bien. Javi, no sé qué estás haciendo, pero por favor no compliques más las cosas. No quiero que esto se convierta en una guerra. Podemos hablar cuando quieras. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque hablar en ese momento solo diluiría el efecto de todo lo que estaba montando. Yo no buscaba reconciliación. Tampoco una pelea abierta. Solo quería que supiera que me había perdido para siempre y que esa decisión venía con consecuencias. Una semana después de haberme ido de casa, Marta me pidió vernos en persona. Me escribió un mensaje largo, casi formal, como si se tratara de una reunión de trabajo. Decía que necesitábamos hablar con calma, aclarar qué haríamos con el piso, con las cuentas conjuntas, con los objetos de valor, con el gato. Pero no era por eso. Ella quería algo más. Quería recuperar algo que ya no existía. Acepté la reunión sin responder nada más que la hora y el lugar. Le propuse vernos en un bar discreto en Embajadores, uno al que solíamos ir hace años cuando todo parecía más sencillo, y ella accedió. Llegué 10 minutos antes, pedí un café y me senté cerca de la ventana. Marta llegó puntual. Entró sin maquillaje, con una chaqueta que yo mismo le regalé hace 3 Navidades. Se sentó frente a mí sin besarme la mejilla ni extender la mano. No había espacio para gestos vacíos. Durante los primeros minutos no dijo nada. Miró su taza, removió el café aunque no le había echado azúcar y respiró hondo. Yo no tenía intención de ayudarla a empezar. Había venido porque quería escucharla por última vez, no porque necesitara explicaciones. He estado pensando mucho estos días, dijo finalmente. Supongo que eso no te sorprende. Asentí. No quise decirle que yo había hecho lo mismo, aunque en otra dirección. Lo que pasó fue un error. No estoy enamorada de él. No lo estaba. Fue algo momentáneo. Momentáneo fue lo que vi en el salón. Lo demás fue planificación. Meses, supongo. Sí. No te lo voy a negar. No tiene sentido mentirte más. ¿Y entonces? ¿A qué viniste? A preguntarte si realmente esto está tan roto como parece. A ver si hay algo que salvar. No sé. Quiero saber si te queda algo por mí. Guardé silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque quería medir cada palabra. No pensaba dejar cabos sueltos. Lo que me quedaba por ti se fue el día que entraste con él en casa. Ni siquiera por el hecho de que me fueras infiel.
Eso es grave, sí, pero lo que no tiene retorno es la forma. La frialdad. La falta de respeto. Que tu respuesta cuando te pregunté quién era ese tipo fuera llamarlo por su nombre como si nada. Que dijeras Luis como quien dice el del gas. No sabía qué hacer, Javi. Me quedé en blanco. No supe cómo reaccionar. Eso no es excusa. Todo lo que pasó después solo confirmó que tú ya no estabas en este matrimonio desde hacía tiempo. Y eso es lo que más me jodió. Que llevabas meses fuera y yo ni me enteré. Tú también estabas lejos. Tú también te habías ido de muchas formas. Tal vez. Pero no metí a nadie en casa. No me acosté con nadie más. No te mentí. No vivía una vida paralela mientras tú dormías al lado. Ella bajó la cabeza, se frotó las manos y volvió a levantar la mirada, esta vez con los ojos un poco húmedos. Pero no lloró. Y eso, de alguna forma, me molestó más que si se hubiera echado a llorar. Porque quería verla rota. No como venganza. Solo como confirmación de que todo esto no le era indiferente. ¿Quieres que nos divorciemos ya? Preguntó, sin rodeos. Sí. Voy a empezar los trámites esta semana. Te llegará la notificación. No te preocupes, no voy a quitarte nada que no te corresponda. Pero tampoco te voy a regalar nada. No esperaba menos. ¿Y tú? ¿Vas a seguir en Madrid? Por ahora sí. Pero no tengo planes de quedarme mucho tiempo. Ya no tengo nada aquí. ¿Y si me arrepiento? Es tarde. Lo que tú pienses ahora no cambia nada. Tuviste tu oportunidad de hacer las cosas de frente, de decirme que querías parar, hablar, separarnos bien. Pero elegiste el camino fácil, y ahora te toca asumir el precio. Marta se quedó en silencio unos segundos. Luego se levantó, sacó un billete de 5 euros y lo dejó sobre la mesa, aunque yo ya había pagado mi café. Me miró por última vez, y no dijo adiós. Solo se giró y se fue. No me levanté. No la seguí con la mirada. Solo me quedé ahí unos minutos más, sintiendo algo raro en el pecho. No era tristeza. Era otra cosa. Como si me hubieran quitado un peso que al mismo tiempo me dejaba vacío. Volví a casa de mi hermano sin decir nada. No cené. Me metí en la cama y me dormí sin sueños. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación con Marta y ya firmamos los papeles. No hubo discusión, no hubo condiciones absurdas ni amenazas. Solo 2 personas sentadas en una notaría, firmando el cierre de una etapa que, en su momento, parecía indestructible. Después de firmar, ni siquiera fuimos a tomar algo. Ella se marchó por su lado, yo por el mío, como 2 desconocidos que coincidieron por última vez. Volví a casa de mi hermano con una mezcla de cansancio y alivio. Había algo brutal en ver tu matrimonio reducido a unas hojas selladas con fecha, pero también una especie de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Todo lo que quedaba por hacer ahora era reorganizar mi vida, sin ella. Los primeros días después de firmar me dediqué a recoger mis cosas del piso. Ella no estaba cuando fui. Me dejó las llaves en el buzón, me escribió un mensaje seco y no volvimos a hablar. Me tomé mi tiempo. Metí mi ropa en maletas, separé libros, el portátil viejo, mis herramientas, las fotos que yo había enmarcado, aunque ya no significaban nada. Dejé todo lo que no quería volver a ver. El colchón, los vasos que habíamos comprado juntos, los regalos cruzados de cumpleaños. Todo eso se quedó allí. No por rabia. Solo porque ya no tenía ningún valor. Me llevé al gato, porque ella lo pidió, pero yo no confiaba en que de verdad quisiera cuidarlo. Era lo único que merecía un poco de estabilidad. A la semana siguiente encontré una habitación de alquiler en Delicias. Nada grande, pero suficiente para estar solo.
No tenía ganas de buscar pisos, ni de ponerme a decorar nada. Quería espacio para pensar, para estar conmigo mismo sin ruido. Me di de baja de varias suscripciones, cambié el número del móvil, cerré redes sociales. No quería que nadie me buscara, ni siquiera para darme apoyo. Todo eso está bien para quien lo necesita, pero yo prefería silencio. Empecé a escribir un poco, sin intención de publicar nada. Solo para sacar de la cabeza lo que aún me daba vueltas. Me di cuenta de que había cosas que nunca iba a entender del todo, y eso estaba bien. No necesitaba explicaciones perfectas. Solo necesitaba aceptar lo que había pasado y no volver a repetir los mismos errores. No sé si Marta sigue viéndose con ese tipo. Tampoco me importa. No revisé más sus redes, no pregunté a nadie por ella. Lo único que me quedaba claro es que cada uno había seguido su camino, y eso era definitivo. Lo que más me costó aceptar no fue la traición en sí, sino la idea de que había vivido al lado de alguien que ya no me veía como pareja desde hacía mucho tiempo. Esa parte era la que más me jodía. Haber sido invisible sin darme cuenta. Pero ahora, viéndolo desde fuera, también entendía que yo me había apagado en muchos sentidos. Había dejado de interesarme por cosas que antes me importaban. Me había metido en la rutina y había confundido estabilidad con resignación. Eso no justificaba lo que ella hizo, pero sí me mostraba que yo también tenía que reconstruirme, no solo poner parches. Con el paso de los días, empecé a retomar rutinas que antes había abandonado. Volví al gimnasio, no por salud mental ni para superar nada, simplemente porque me hacía bien. Salí a caminar sin rumbo varios días, solo para despejarme. Comí en sitios nuevos, hablé con gente que antes evitaba por estar demasiado metido en mi mundo. Me apunté a un curso de fotografía, más por curiosidad que por afición. Nadie me esperaba en casa y eso, aunque al principio dolía, se convirtió en libertad real. Empecé a dormir mejor. Dejé de revisar el móvil antes de acostarme. Dejé de imaginarme escenarios alternativos. Una noche, mientras cenaba solo en una terraza, una camarera me preguntó si esperaba a alguien. Le dije que no, que estaba bien solo. Me sonrió y me trajo una copa de vino, por cuenta de la casa. No pasó nada más, no hablamos más de 5 minutos, pero me di cuenta de que ya no me sentía roto. Solo era otra persona, con otra historia detrás, que había empezado desde cero sin tener que justificarse con nadie. No necesitaba buscar a alguien nuevo ni probar nada. Me bastaba con estar tranquilo. No sé si volveré a enamorarme. No es una prioridad. Tampoco descarto nada. Pero si pasa, será con otras reglas. Con otra cabeza. Con otra versión de mí que aprendió a no depender del cariño de alguien más para saber que vale algo. Lo que pasó con Marta no me define, pero sí me enseñó que el amor no sirve si no hay respeto. Y que cuando alguien deja de verte, no tiene sentido quedarse esperando a que vuelva a mirar. Así terminó todo. Sin grandes discursos, sin promesas de cambio, sin reconciliaciones falsas. Solo con la certeza de que a veces lo más sano es irse a tiempo. Y esta vez, por fin, lo hice.